total de la buena y la mala hierba, o la separación total de los buenos y los malos, y lo cual sucederá al fin del siglo, al fin del mundo, decía la versión que leyó nuestra hermana, y hasta entonces, que puede ser hoy, con el regreso prometido de Jesús, pues nosotros debemos estar preparados para ese día, o sea, preparémonos para ese día, y ese es el tema. Como Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. O también dice Lucas 12:37, dichoso, bienaventurado, feliz, aquellos cielos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, halle pilas, halle despierto, ¿no es cierto? Preparado. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servir. O sea, otra lección que nos muestra la parábola es que hasta que llegue ese día de la separación de la hierba, ¿no? Del trigo y la hierba, la maleza del trigo, o los buenos, los malos, hasta que siempre coexistirá en el mundo eso, el bueno y el malo. ¿Sí? También la otra lección es que, bueno, desgraciadamente dice que muchas iglesias han empleado esta parábola de una mala manera para explicar de que no debe haber disciplina en la iglesia. Sí, y solamente con el hecho de decir que si Jesús dijo que el trigo y la cizaña deben estar juntas, o sea, no es posible arrancar a los malos y dejarles, porque puede ser que al arrancar a las personas que no son creyentes vayan llevando también a los hijos de Dios. Vamos a ver más adelante un poco también de eso, pero que no es la lección. Bien, como dije, la misma Biblia nos da la explicación, y vayamos pues al versículo 24, donde dice: les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sí, el cuadro, el PowerPoint no dice, no, a mí me ayuda, ¿sí? No, difícil para mí esa situación. Dice, aquí está Jesús hablando del reino de los cielos, del reino de Dios, y se refiere a su reinado, o sea, no se refiere a la iglesia, sino se refiere a un reinado absoluto, a su dominio absoluto, ¿sí? Y a su dominio de toda la creación. O sea, no está diciendo a la iglesia, no está diciendo de la iglesia. Y cuando dice el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, vamos al versículo 37, donde está la explicación. ¿Sí? Entonces él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el sembrador o el hombre que sembró? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús. ¿Sí? Él dice que él se autodomina, se llama, él mismo se dice el Hijo del Hombre. En los evangelios, dicen los estudios que se da a sí mismo este título 78 veces, identificándose con los hombres perdidos a los cuales vino a buscar y a salvar. Entonces, el hombre, el sembrador, dice la respuesta, la explicación, el mismo Jesús, la misma Biblia, dice el que siembra la buena semilla, es el Hijo del Hombre que siembra la buena semilla. Ahora, podemos notar aquí que la buena semilla no es la palabra de Dios, como es la parábola del sembrador. O sea, no es la buena semilla. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la buena semilla? Bueno, podemos notar claramente que la buena semilla son los hijos del reino, que ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Dejemos ahí hasta mientras. Y está representado por los verdaderos creyentes, ¿sí? Aquellos que han nacido de nuevo, hablamos mucho ahora de esto, ¿no? ¿Qué es lo que significa nacer de nuevo? Aquellos que han sido lavados
con la sangre de Cristo. Aquellos que tienen la fe genuina, aquellos que realmente toman la verdad de Dios como la verdad de Dios y no mezclado con pensamientos, ¿no? Y el campo del versículo 24, ¿sí? ¿Dónde sembró la buena semilla? En su campo. Tampoco es la iglesia. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? O sea, representa al mundo, no es la iglesia. En el versículo 38 sí dice, el campo es el mundo. Entonces surge una pregunta, ¿no es cierto? ¿Dónde sembró Dios, dónde sembró el Señor la buena semilla que son los hijos del rey? La respuesta es en el mundo. O sea, lo que Jesús está diciendo en la parábola en realidad es, o sea, muy claro, lo que dijimos, la lección principal, la lección que vamos a ver, que estamos viendo, ¿no? En el mundo están mezclados los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y están en las escuelas, están en las calles, en los trabajos, en las instituciones, en donde sea están. Y eventualmente pueden estar en la iglesia. Sí. Dios creó a Adán y Eva y los hizo santos, puros, perfectos. Nosotros podemos ir hacia Génesis, podemos ver eso, ¿no es cierto? Sin pecado, sin mancha, y estaban en el huerto. Pero el pecado, ya en el capítulo 3 de Génesis podemos ver, cayó el hombre, hizo perder todo eso, ¿sí? Toda esa santidad de Adán y Eva. Y cuando nosotros nacemos, traemos el pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el campo es el mundo, no la iglesia. Y ahí, en primera instancia, Dios, ¿qué sembró? A sus hijos. ¿Sí? O sea, sembró lo primero, los santos perfectos. Pero ¿qué pasó? El pecado destrozó todo eso. Sí. Dice en Juan capítulo 1, versículo de 11 al 13, nos muestra cómo es entonces que pasamos de ser, cuando nacemos en pecado, de hijos de Satanás, hijos del malo, a ser hijos de Dios. Y primera de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 11, 12 y 13, que no sabemos nosotros, casi todos hemos leído esto. Dijo Jesús, a los suyos vino, y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que los recibieron, a Jesús, ¿no es cierto?, a los que creen en su nombre, en Jesús, ¿sí?, ¿les dio qué? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, de ninguna persona, ni de voluntad de carne, de ninguna persona, ni de voluntad de varón, no, de nada de eso, sino de que son engendrados de Dios. Entonces, al recibir y creer en Jesús, Dios nos hace sus hijos porque no somos engendrados de ninguna persona, sino de Él. Podemos leer Romanos capítulo 8, versículo 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Si no tenemos esa paz, si no tenemos ese deseo, si no tenemos esa devoción, ¿sí?, que el Espíritu mismo nos da a nosotros, sí debemos pensar un poquito a ver de que si somos hijos de Dios o somos hijos del mal. Dice primera de Juan, para seguir viendo la parte esta de hijos del mal o hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos, sí, hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Así es, somos hijos de Dios. La palabra de Dios nos muestra que somos hijos de Dios.
Sí. Ahora, Jesús dijo alguna vez, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, en el mundo están los hijos de Dios, pero también están los hijos del diablo. Y nosotros podemos ver en 1 de Juan 3:10, que está mucho más claro esto. ¿Sí? Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Sí? O sea, los dos. ¿Dónde están? En el mundo. No están en donde al inicio me complicaba porque creía que hablaba de la iglesia. No, están en el mundo. Y dice, no, los hijos de Dios, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Están en el mundo. ¿Sí? Todo aquel que no hace justicia, o sea, que no vive la voluntad de Dios, que vive en pecado. ¿Sí? Y que no ama a su hermano y no es de Dios. O sea, prácticamente los actos religiosos o las prácticas religiosas no nos hacen hijos de Dios. El estar aquí de pronto lindo y cantando no nos hace hijos de Dios. Así la palabra es muy clara. ¿Sí? Dice Mateo 13:38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Y a estas alturas nosotros ya sabemos, ¿no es cierto? Ya está clarito. ¿Sí? El campo es el mundo, no la iglesia. La buena semilla son los hijos del reino, no es la palabra de Dios, son todos los que creen, todos los que tienen devoción, realmente los creyentes genuinos son los hijos del reino. Y la cizaña, ¿cuál ha sido? Son los hijos del mal. Ahora, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, ahí nos habla y nos dice, porque nosotros leemos y como que nos está diciendo, ¿no? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Uy. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Jesús está teniendo aquí una contienda con los fariseos, con los judíos fariseos, ¿no? Sí. Quienes alegaban que son hijos de Dios porque ellos descendían de Abraham. Jesús les dijo, no, nadie puede heredar ser hijos de Dios, no hay cómo heredar. Sí, ¿qué vimos? Debemos ser engendrados de Dios. Entonces, ellos discutían incluso y lo querían matar a Jesús. Oiga, Jesús les da les explica esto y les dice, si ustedes notan, o si le toman bien a profundo, dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Bastante agresivo, ¿o no? Bastante agresivo para algunos que siempre dicen, o que dicen que Jesús es amor, sí es amor. O sea, no podemos discutir esa parte. Pero también, sí, es cosa seria cuando él dice la verdad, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ya. Dice también, 1 de Juan 1:32, no como Caín, que era hijo de el maligno, dice. ¿Sí? O sea, preguntémonos de quién somos nosotros, ¿no? ¿Sí? Y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Dice la misma palabra Juan 1:32, la primera Juan. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Es decir, de su hermano creía en Dios, tenía fe en Dios, tenía devoción en Dios. Sí, esa parte. En Sabel, hijo de Dios, pero Caín hijo del mal. Entonces las obras de ambos eran totalmente diferentes. Como vemos, en el mundo están los dos, ¿no? La buena semilla, hijos del reino, no es el mundo, no es la iglesia, la buena semilla, no es la palabra de Dios. Sí, somos hijos del reino y la cizaña ha sido ¿quién? Los hijos del mal. La misma palabra le explica todo. Ahora vayamos a otro versículo para seguir. Otro libro. En 1 de Corintios capítulo 6, versículos 9, 10 y 11. Sí. Aquí también habla de los hijos del malo y los hijos de Dios. Sí. Dice el versículo 9 de 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Sí. No erréis, no te equivoques. Sí. Ni los fornicarios,
los que cometen inmoralidad sexual, ni los idólatras, los que adoran ídolos, ni los adúlteros, los infieles, ¿no? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿sí? Entiéndase, homosexuales. Versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Porque no son hijos de Dios. ¿De quién son? Hijos del malo. El versículo 11. Y esto, o sea, todo lo que vemos, ¿no es cierto? Ni borrachos, ni avaros, ni afeminados, ni fornicarios, ¿sí? O sea, erais algunos. Ya está diciendo a la iglesia, ¿no? Erais algunos. No todos, ¿sí? Pero sí, de pronto había alguna cizaña metida en la iglesia, en la iglesia de los Corintios, ¿no? Entonces, y esto, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados. Habéis sido lavados, ¿de qué? De nuestras inmundicias, de nuestros pecados, de nuestras infidelidades, nuestras perversiones, etc. Habéis sido santificados, habéis sido apartados, separados para el servicio del Señor. Habéis sido justificados. ¿No? O sea, en la corte celestial nos declaró justos el Señor. No nos hace justos, nos declara justos. ¿Sí? Ya, y todo nos declara sin culpa. En el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces podemos notar la diferencia, ¿no? Si podemos ver hijos de Dios, hijos del mal. Ahora, volvamos al capítulo 13, el versículo 25. El versículo 25. ¿Sí? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Sí notan, ¿no? Pero mientras dormían. La explicación ya vamos a ver, ¿no? Está en el versículo, en el 38, 39. Si notan que no hay que dormirse, ¿sí? Y que el enemigo utiliza la oscuridad, la noche, ¿sí? O sea, la oscuridad, cuando estás, no exactamente la noche, sino cuando estás en oscuridad, cuando estás en pecado, cuando estás, ese tipo, no, cuando estamos en esa situación que no estamos agradando a Dios, ¿sí? O sea, por eso es el tema, preparémonos para no estar en esa situación. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Primera de Pedro 5:8 sabemos nosotros, dice: sed sobrios, velad, pilas, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hay que estar siempre despiertos. Ya, después de sembrar la cizaña el enemigo se fue, para que no supiesen quién hizo. Ahora, cuanto mayor daño está haciendo el diablo, más trata de pasar inadvertido, ¿sí? ¿No? Ni se le nota. ¿Por qué? Sí. Para que prospere el mal, ¿sí? Solo basta con poner la semilla, irse, porque el mal se propaga solito, la maleza, la mala hierba solita se crece. Es más, nosotros sabemos, en el campo tenemos que estar arrancando, no sé de dónde apareció la mala hierba, pero tenemos que estar arrancando, ¿sí? Pero el trigo o la buena hierba, sí necesitamos estar cuidando, estar regando, ¿sí? Para que no se eche a perder. La explicación encontramos en el versículo 39. ¿Quién es? Bueno, a estas alturas nosotros ya sabemos quién es el enemigo, ¿no es cierto? ¿Quién es el enemigo? ¿Que la sembró? ¿Quién es? Está clarito, el diablo, ¿sí? Jesús habló mucho de esta parte, ¿no? Del infierno y todas estas cosas. Que realmente es un ser, o sea, es un ser real, es un ser espiritual real. Que sí existe, o sea, no es un personaje de cuentos, o sea, sí está, ¿sí? Satanás siempre ha sido el tenaz enemigo de Dios, del Señor, ¿sí? Y como consecuencia, pues siempre será enemigo de los hijos de Dios, ¿sí? Es que si yo empiezo a seguirle al Señor, me va a ver con mala cara el susodicho.
¿sí? De hecho, todo el tiempo me está viendo con mala cara, ¿sí? A veces me jala también, ¿sí? Así es que, en el momento que nos vemos nosotros de nuevo, Jesús llega a ser el Señor de nuestras vidas. ¿Sí? La siega o la cosecha, ¿sí?, es el fin del siglo, vamos a ver luego. Segunda de Pedro 3:7 dice: los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Va a haber un juicio al fin del siglo, al fin del mundo. O sea, no es la palabra de Dios muy clara. Vamos a tener que, al final, el Señor nos va a separar, ¿sí? Pero lo que nos está mostrando es de que va a haber un final, ¿sí?, para que los que de pronto andamos medio así, vamos a ser arrancados como las cizañas. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, dijo Jesús, no le aceptaron, lo rechazaron, ¿sí? O sea, prácticamente se condenaron solos, y así es, ¿sí? Yo solito decido, ¿sí?, estar con el Señor y en el cielo, o rechazar e irme al otro lado con el enemigo, con el diablo, con Satanás y al infierno, ¿no es cierto? Seguimos en el versículo 39. Los segadores, sí, son los ángeles, sí. Ahora, ellos son los que van a separar a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nosotros creo que no tenemos esa atribución, porque nosotros también vamos a ser juzgados, ¿no es cierto? Pasemos al versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces la mala hierba. Bueno, se dice que La Iglesia Evangélica Luterana, Jesucristo Cordero de Dios. También nos puedes visitar en las siguientes direcciones: